Buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo Alón. Bueno, vamos a estar en este Alón hablando rápidamente de lo que fue el pasado SmackDown. Recordarles que bueno, ya está subido el podcast que grabamos con mi gran amigo. Así que bueno, ya hay podcast y bueno, quedó un poco. No pudimos terminar justamente de hablar no pudimos hablar tanto de la WWE, justamente de SmackDown. Y, y bueno, quedó esto pendiente, así que en este Alón voy a tratar de hablar justamente de eso, que es el SmackDown del pasado viernes. En este Alón 19 vamos a estar hablando de cómo, digamos, sigue dejando que desear SmackDown. Y justamente, bueno, en primer lugar hablando de Bianca Belair, que tenía una promo, entraba de su regreso, de que ahora iba a cambiar, porque vieron que ahora está en SmackDown. Salió después Naomi, la amenazó. Creo que algo medio creepy que dijo Naomi fue que justamente dijo: fui a tu casa, lo fui a ver a tus padres que estaban ahí, me dijeron que no estabas, ¿por qué no estabas? No, medio un poco delirante en esta, bueno, faceta que le están dando a Naomi como ruda, ¿no? Y bueno, después se interrumpe justamente Jay Cargill, que por lo que parece o por cómo se ven las cosas, Jay Cargill está quedando en la nada, ¿no? Justamente ahora vamos a hablar de eso. Después venía justamente esto, que era el combate entre Naomi, Jade Cargill y Nia Jax. Y sorprendentemente para mí, porque no la veía más que nada porque si nos ponemos a pensar cómo se está dando la clasificación está para Money in the Bank, que quedan justamente para las mujeres sobre todo, quedan dos lugares. Y de esos dos lugares justamente uno era este. Y yo pensaba que iba a ser Jay Cargill o quizá Nia Jax por el tema de que la WWE suele cagar las cosas, ¿no? O arruinarlas como conocemos. Entonces, para mi sorpresa, terminó ganando Naomi. Lo que, como digo, a Jay Cargill le afecta mucho, porque si nos ponemos a pensar, este Money in the Bank parece que no va a tener tantos combates, lo que quiere decir que, bueno, que va a estar bueno Naomi. Y bueno, ya tenemos otras clasificadas, hablábamos de Roxanne la semana pasada, en los otros salons, hablábamos justamente de Julia. Bueno, ya saben, de prácticamente la mayoría de las que están clasificadas. Y bueno, toca ver ahora quién queda de Raw clasificar, ¿no? Por el otro lado, hablar de que aparecía después, cerrando un poco, digamos, este tópico del Money in the Bank de mujeres. Creo que parece un muy buen Money in the Bank, pero creo que podría haber sido mejor si Jay Cargill quizá clasificaba. Creo que lo tiene que ganar un nuevo prospecto de este Money in the Bank. Pero bueno, a lo que era años anteriores, la gente que estaba, creo que no me parece tan malo. Entonces, bueno, después estaba esto de Solo Sikoa, que tenemos esto, bueno, este paso de Solo Sikoa que está teniendo contra Jeff Cobb. Esto de que se llevan mal, perdón, de Jeff Cobb con Jacob Fatu, de que lo trajo a Jeff Cobb y todo esto. Que bueno, vamos a ver, seguramente esto decante, como decía en otros salons, a lo que va a ser en un futuro su feudo, ¿no? Posiblemente en SummerSlam y por el United States o sin el United States, hay que ver esto. Así que bueno, Solo Sikoa, bueno, como decía, se burló de R-Truth y este se burló de justamente de Jeff Cobb. Jeff Cobb prácticamente que lo destrozó a R-Truth. Y estaba bueno Jimmy ahí, Jimmy Uso. Nada, algo para la verdad, para no solamente muy de show semanal, sino algo muy repetitivo, no lleva a ningún lado. Y bueno, esto que la WWE nos quiere vender de que uy, el Bloodline sigue y van a seguir con esto de Jeff Cobb y va a seguir esto de Solo Sikoa y otra vez va a haber una guerra civil en el Bloodline. No, ya la verdad que cansa, pero como ustedes ya saben,
tampoco me voy a explayar tanto, pero como ustedes ya saben, a mí nunca me pareció bueno nada de lo que salió que siempre lo beneficia a Roman Reigns, ¿no? Y justamente es lo que trataron de hacer desde aquel Tour Hill, o bueno, desde aquella vez que Roman se volvió rudo y que estaba con Paul Heyman, ¿no? Y trataron de instaurar todo esto que cansó, que fue lo del Bloodline, lo de las tribus, lo de los samoanos. Y bueno, así que 5 años y todavía seguimos con todo esto que bueno, que cansa. Y ahora que está de Rock, creo que menos veo que termine esto, ¿no? Así que bueno, después vamos a hablar bueno, ya que estamos hablando un poco de esto, me gustaría hablar directamente bueno, lo que pasó justamente con Jacob Fatu, ¿no? Pero creo que quizá lo puedo dejar para un poco más adelante, porque vamos a hablar de Chelsea Green. Chelsea Green justamente, que hablaba de su cara, porque recordemos que como bocheó Zelina Vega, el movimiento del 619, prácticamente, bueno, le sangró la nariz. Yo quiero destacar esto de Chelsea Green, que me parece algo muy importante, que es cómo ella reinventa, ¿no? Esto del personaje, cómo la calidad de atleta, porque podemos pensar cualquier otra luchadora podría haber, no sé, podría no haber hecho nada o haber hecho un escándalo, como muchas luchadoras vemos que por ahí tienen un sangrado o algo, entonces las dejan fuera del aire, no sé, uno o dos shows, prácticamente 2 semanas, y después vuelven, ¿no? Y ya está, o como mucho la saturan y bueno, como que no se nota. Bueno, Chelsea Green, como sabemos, los que por lo menos nos gustan las independientes o miramos lo que fue el paso de Chelsea Green lejos de lo que es WWE, esto es impresionante y buenísimo, porque es lo que reinventa muchas veces a Chelsea Green, que es esto de que ella es extrema, por así decirlo, o tiene esta faceta donde a ella por ahí le hacen daño en la cara o donde sea, y ella como que lo muestra, ¿no? Y esto justamente de la sangre que había pasado la última vez, donde en vez de agarrar, taparse, buscar una toalla o algo, no, directamente lo mostró a cámara y ahora crea todo este, vamos a decir, personaje con máscara. Y es buenísimo, la verdad. Yo le aplaudo una banda a Chelsea Green, porque entre tantos buqueos malos que tiene la WWE, Chelsea Green sabe sacar lo mejor, ¿no? Recordemos que ella fue la primera campeona estadounidense y los combates, si bien no son del todo su fuerte, porque tiene combate, lo que tiene atractivo generalmente los combates de Chelsea Green es que ella es extrema, por así decirlo, o bueno, no tiene mucho problema en, como digo, en sangrarse, en tener todo este tipo de estilo distinto, estilo Sabu diría, pero es irme mucho, o por ejemplo las luchas que tuvo intergénero lejos de WWE. Entonces creo que me parece siempre algo interesante que hayan luchadoras así, ¿no? Porque vos le vas a pedir, no sé, por así decirlo, a Jay Cargill. Sí, a Jay Cargill o por ejemplo pedirle a Tiffany que tenga una lucha intergénero y no, son muy... Jay Cargill es muy AEW y justamente Tiffany es muy WWE y las que no vienen generalmente de las independientes les cuesta mucho, no digo a todas, les cuesta mucho ir al lado a veces extremo por este lado, ¿no? De que te sangran algo y no hacer un escándalo terrible. Entonces, eso es lo que está bueno. La misma Sasha Banks, que era Made in WWE, fue aprendiendo de esto con los años. Así que para mí es algo muy, muy importante y algo que le destaco, pero enormemente a Chelsea Green, de cómo reinventa el personaje. Y bueno, justamente lo que pasaba era esto, que estaba Nick Aldis, ella justamente agarra, le dice lo de la cara y justamente le dice, bueno, Alba ahora me va a defender, y Alba queda con una cara de... ¿Cómo? Y Nick dice, sí, me parece lo mejor, y bueno, la manda a Alba Fire, ex Kylie Ray. Siempre para los amigos, siempre yo me voy a acordar de Kylie Ray y su reinado enorme que tuvo, aunque sí dañado por la pandemia, de Reino Unido, ¿no? De NXT UK. Así que bueno, pactó prácticamente, bueno, Zelina Vegas contra Kylie Ray, o bueno, Alba Fire para los de ahora.
y le terminó ganando Zelina Vega. La verdad que no hubo, o sea, hubo la interferencia de Chelsea que ni sirvió. También estaba Piper Niven y bueno, no, qué decir, no me parece intrascendente totalmente el reinado de Zelina Vegas, pero por cómo lo veo también, siento que va a ser una campeona de transición y ahora voy a explicar por qué. Después de esto teníamos un careo en backstage. Antes del careo tuvimos esa promo de Julia diciendo que venía por todo en SmackDown, que no le cabió una con Roxanne en Raw. Y bueno, muestran también que ella fue campeona en NXT y que es de las mejores que en otras partes del mundo, prácticamente Japón, todo esto de Stardom, bueno, era de las mejores prácticamente, sacó lo mejorcito la WWE de ahí, como siempre lo suele hacer. Kairi Sane, Asuka, Io Shirai, bueno, ya tenemos largo recorrido con las japonesas dentro de WWE, cosa que a mí sí me parece bueno a comparación de los samoanos, que son todos bultos y no saben dar promos prácticamente, ¿no? Pensemos en Jimmy, pensemos en Jay, pensemos en Solo, pensemos en, bueno, no sé si en Jeff Cobb también, pensemos en Roman, todos samoanos que no saben dar una buena promo. Los anteriores también, el único samoano que es un milagro de Dios fue The Rock. Es el único samoano que sabe dar una buena promo. Y Rikishi, bueno, I did it for The Rock, I did it for... Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo de Rikishi. Así que, bueno, prácticamente dio esa promo Julia y tiene este careo que fue lo que más me gustó y estoy muy contento porque era lo que necesitaba ver dentro de WWE y es este careo justamente con Julia, ¿no? Y con Zelina Vega, de Julia y Zelina Vega, donde por lo menos tengo la esperanza o siento que puede pasar y digo, vamos, 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 que se puede dar, carajo. Justamente este careo, como digo, Zelina Vega es campeona de transición para que en el próximo... Es difícil, ¿no? Ojalá se dé así. Pero que en el próximo Night of Champions pueda ir Julia a ganar el título. Y ya quizá, miren lo que puedo plantear o lo que a mí se me ocurre, ¿no? Que directamente tenga para SummerSlam algún feudo con quizá alguien como Jay Cargill o alguna luchadora ahí quizá Naomi también, pero alguna luchadora que sea buena, Alexa Bliss también. Que hay mucho talento, que sea buena, pero que también le pueda dar eso de que quizá, bueno, Becky Lynch no se lo está pudiendo dar, porque prácticamente es repetitivo esto, y yo siento como que Money in the Bank se va a dar justamente que Becky Lynch salga como campeona, lamentablemente. Así que lo que me pasa un poco es eso, que como les comento, que siento esto de que siento que Julia sería una perfecta campeona estadounidense y que necesitaría campeonas. Sí, bueno, viejas retadoras o campeonas que la puedan forjar como campeona. Entonces ahí se va a sentir como un reinado y por mí, darle un reinado del United States hasta el próximo WrestleMania, miren lo que les digo. Y que después en el próximo WrestleMania quizá buscar a otra luchadora para que lo tenga. Y bueno, ahí se puede ya ir construyendo, ¿no? Pero creo que la podría solidificar esto de ser campeona estadounidense. Ahora, esto toda es mi suposición y un sueño mío, ¿no? Si que la WWE lo cumpla, bueno, ojalá, pero dudo. Siempre la WWE suele cagar todo este tipo de cosas. Otra cosa interesante quizá es que teníamos a Tiffany en backstage y la carean Naomi y después Alexa Bliss, ¿no? Esto de que justamente Tiffany dice que bueno, ella ya logró lo que quería con el Money in the Bank, por eso ahora no lo necesita, porque tiene lo más importante. Y bueno, apareció Alexa Bliss y le dijo justamente esto, y Naomi también, pero aparece justamente Alexa diciéndole: yo ya lo gané, yo sé cómo se hace. Entonces está un poco bueno. Le agrega también esto de la experiencia que tiene Alexa dentro de lo que es Money in the Bank, ¿no? Dudo que gane Alexa Bliss el Money in the Bank. Ya seguramente la próxima semana, posiblemente cuando haga el alón de SmackDown, o quizá en el de Raw, vamos a ver, hable un poco de esto, de quién pienso, cómo van a ir las predicciones más o menos, ¿no? Pero bueno, después de esto, hablar de que
de que bueno, teníamos esta promo de los Street Profit, donde aparece después Fraction, aparecen los Motor City, Machine Guns, y después aparece DIY. Esto hablando de bueno, de lo que estaba, de lo que estaba a punto de pasar, ¿no? Que prácticamente es que vuelva a aparecer el Wyatt Sick, y destrocen a todos, ¿no? Con una, con esta promo prácticamente de Bodalas también, donde aclara que vienen por todo y que prácticamente los olvidaron, pero ellos siguen ahí, ¿no? Así que me parece interesante y me parece buena, ¿no? La idea, desde ya les digo que siento que me parece el Wyatt Sick debería conseguir obviamente los tag team, pero que los tag team los consigan para mí, Dexter Luminis y Joe Gacy. Me parece que Eric Rowan solamente para mí, para lo que debería estar ahí solamente es para dar esa representación de lo que fue la familia Wyatt y ser ese luchador extra. A veces también me pongo a pensar lo importante que podría ser que haya un campeonato de tríos, ¿no? Porque yo veo mucho, bueno, en Raw, en su momento en TNA, no. Bueno, en AEW que está, New Japan, veo mucho eso de los tríos, el campeonato trío, cosa que a mí me encanta la idea, pero me encanta la idea cuando hay un buen equipo o algo sólido. Bueno, en este caso me parecería interesante que la WWE se plantee hacer un campeonato de tríos, aunque por otro lado también sería como mucho, ¿no? Porque son muchos títulos en WWE. Ya les digo, nunca hubo tantos títulos en la historia de WWE como ahora. Los podríamos contar, les digo, y son demasiados. Podríamos hacer la comparación con cualquier año de WWE y nunca hubo tantos títulos como ahora mismo los hay. Porque recordemos que Evolve también tiene dos títulos más, y bueno, los títulos que implementaron en NXT, sobre todo con la rama femenina, ¿no? Que creció inmensamente. Así que me parecería interesante quizá estos tríos, hacer un título, porque ya les digo, la familia Wyatt, hay muchos stables, ir a Raw y ver a esto que hace Seth Rollins, que tiene ahora, de que prácticamente la alianza está, y el legado de Fantasma, el WO, hay muchos tríos y me parece que la WWE debería pensar quizá en hacer, o mínimo hacer una competencia, algo. Creo que debería ir encaminado por ahí, porque ahí los veo a los Wyatt Sick, prácticamente ahí, porque en Tag Team, si nos podemos a pensar, queda gente suelta, Bodalas, Eric Rowan, y en el caso que no esté Eric Rowan, el que esté por ahí queda suelto. Y bueno, Nikki Cross, que prácticamente Nikki Cross está en el limbo, pero me parece bien que quede así Nikki Cross, porque Nikki Cross ya intentaron muchas cosas con Nikki Cross. Creo que la única manera o el único personaje bueno que tiene es este justamente de bueno, un personaje loco, así, un personaje crazy, vamos a decir. Y bueno, por un lado, y bueno, lo de los campeones en pareja, vamos a ver, no se sienten de transición los Street Profit, como en su momento quizás se sintieron los Motor City, pero siento como que a veces plantea esa cosa de, son los campeones, pero se viene algo, ¿no? Siento medio como con Fraction, por ejemplo, siento como que todo está encaminado para que Fraction quizás sean los verdaderos campeones, ¿no? Y estaban encaminados la última vez, antes de que de que vuelva el Wyatt Sick. Después de esto también tenemos algo muy interesante y malo a la vez, ya voy a explicar por qué malo, que es el debut de Javon Evans de NXT, con Rey Fénix, ¿no? Y iban justamente contra los Garza. Fue un combatazo, fue durísimo, fue buenísimo, fue muy... me gustó, a mí la verdad me gustó una banda, pero ¿cuál es mi problema? Es esto de que la WWE haga debutar en cualquier momento a los luchadores de NXT. Entiendo igual que es porque todo esto que crearon el feudo para Worlds Collide, que va a ir por prácticamente el norteamericano, el campeonato, pero también me pasa esto de que
A ver, Ethan Page, campeón norteamericano, yo ya lo critiqué, yo dije que Ricky Sainz no debió perder el campeonato, entonces era más interesante con eso. Ahora, Javon Evans, ya expliqué también lo decía en Legacy, que no tiene sentido porque él debía ser el próximo retador y por la cara hicieron este combate. Entonces, hay mucho que está todo mal acá, pero es un mal que viene de hace rato, ¿no? Un mal buqueo prácticamente. No está mal para mí que Javon Evans, no me parece mal luchador, lo que sí me parece es que me parece muy payasesco, personalmente no es el tipo de luchador que me guste y que me atraiga a ver, ¿no? Siento que es un luchador que ya vimos con Shelton Benjamin, siento una fórmula muy repetida con él, el luchador típico del Bronx o luchador típico afroamericano, que bueno, tiene todo esto que se hace el carismático y a la vez viene, no sé, ya les digo que no me atrae pero para nada esto. Y a comparación, qué sé yo, de otros luchadores, ¿no? Pero no sé, lo siento muy así, muy como un personaje más, ¿no? Personalmente, ya les digo, Javon Evans no es un luchador que me guste. Y eso que no da tan malos combates. Se pasa que siempre está bien acompañado, eso también. Pero bueno, tampoco me quiero ir. Y aclarar también que tenemos el debut en televisión, por lo menos, en el roster principal de Ethan Page, no luchando, pero apareciendo con el campeonato norteamericano en zona de comentarios, ¿no? Y nada, ese punto me duele, como les digo, porque yo lo quiero ver de otra manera, Ethan Page. Yo ya lo quería ver debutando, prácticamente por eso me duele, porque para mí ya era el momento de Ethan Page. Ya era el momento en el que tenía que estar en el roster principal. No pasó eso, por eso bueno, tenemos prácticamente lo que sería un Ethan Page campeón norteamericano, pero apareciendo prácticamente en los comentarios y bueno, no teniendo relevancia. Porque ustedes imagínense lo que hubiera sido. Se apagan las luces, se escucha Ego y aparece. Y esto después de WrestleMania hubiera sido buenísimo, a mí me hubiera encantado. Y la gente lo podría empezar a conocer. Tenemos todavía el campeonato norteamericano, Jacob Fatu, se pueden dar peleas que no se vieron, bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que no hace WWE y siempre pasa lo mismo. Yo me pongo a pensar y digo, es una pena la cantidad de luchas que nos estamos perdiendo, ni hablar de las de John Cena, que en su futuro le dedicaré su video. Pero ni hablar de esos combates que no vimos en John Cena y que ya es su último año, y yo siento un poco eso con Ethan Page, de que hay muchos luchadores que, bueno, Ethan Page y John Cena no se va a dar jamás, ya está, ya lo asumí, y me hubiera parecido interesante con el personaje que traía John Cena de toda su vida, que era el más bueno, Ethan Page, que es un poco lo que vimos como me sale Austin Theory, pero no, es el compañero que sería Grayson Waller. Así que lo veo parecido al personaje de Ethan Page, al de Grayson Waller, con la diferencia que para mí Ethan Page tiene talento y Grayson Waller no lo tiene. Así que bueno, hablar justamente de eso, de que bueno, de que debutaron, de que aparecieron. De que bueno, Ethan Page obviamente interfirió. Y con eso salen victoriosos los Garza, algo interesante porque van a tener después el combate, van a tener la próxima semana en Worlds Collide el combate justamente. Y bueno, vamos a ver qué nos traen, ¿no? Porque los Garza también están, o prácticamente el legado del fantasma estuvo raro, porque es como que ahora se volvieron a unir. O sea, ahí te das cuenta del mal buqueo que le dio la WWE, o que le está dando, ¿no? La WWE, porque prácticamente se volvieron a unir solamente porque Ángel le habló a Humberto Carrillo, ¿no? Donde Humberto Carrillo ya estaba hasta las nubes, ¿no? Cansadísimo de Santos Escobar. Y ahora de la nada se volvieron a unir porque tienen esto en Worlds Collide. Lo interesante, o lo que debería hacer la WWE, no lo va a hacer, recordemos que no hace cosas buenas, es justamente encarar a Humberto Carrillo para que sea la razón por la que pierdan
contra los muchachos, el Dr. Wagner, todos los que están, creo que, ¿quién era? No, Octagon no está. Todos los muchachos que van a luchar, ¿no? Prácticamente, creo que Pagano está, Pagano, Psycho Clown y Dr. Wagner. Bueno, prácticamente deberían ganar ellos y que pase algo, entonces te da todavía esta historia, que si la quieren continuar, porque ahora de la nada se olvidaron todo, de prácticamente lo que venían, ¿no? De esta disolución o este separamiento del legado del fantasma. Porque si no, la verdad, es como digo, la WWE sigue arruinando lo que ellos mismos construyen, ¿no? Porque prácticamente es algo que estuvieron construyendo durante un mes. Así que bueno, por un lado ese. Por el otro, bueno, aparece Damian Priest. Habla que le tiene respeto a Drew McIntyre, que Drew McIntyre por poco y le decía, no sé, te amo, ¿no? Pero nada, que dijo que ahora va a ir por el campeonato. Ahora dijo que ya se enfrentó a Drew McIntyre, va a ir por el campeonato. Jacob Fatu. Y bueno, warning, porque tengo miedo de lo que la WWE puede hacer, Le llegan a dar, ya les digo, le llegan a dar el campeonato a Damian Priest y yo me voy a poner, ya les digo que me voy a poner a pensar en todos aquellos luchadores que deberían tener el United States y no lo tienen, ¿no? Esos talentos lo veo. Me pasa mucho con Carmelo, ¿no? Carmelo, que lo veo y digo, qué pena, qué talento desperdiciado, qué desastre lo que le hicieron, ¿no? Y después ver a Trick Williams, que está en TNA, y es como que no hicieron, o sea, la WWE no hizo las cosas bien, no hizo con ellos, fue muy injusta la WWE. Así que bueno, después, hablando, justamente vamos al lado de Carmelo, hablando de Carmelo, esto creo que lo interesante porque sale, bueno, Jacob Fatu ahí a carearse con Damian Priest y se venía el combate entre Andrade, Jacob Fatu y Carmelo, que fue un combatazo fue. A mí me gustó una banda porque los tres son talentos prácticamente. Fue un combatazo y quien ganó fue mi sorpresa, pero absoluta, porque claro, creo que lo había comentado en una lona anterior. Yo yo decía, bueno, Jacob Fatu es el campeón de Estados Unidos. En muchos, me recordar a MVP, ¿no? Como aquellos, o bueno, el Miz. Recordar a aquellos que participaron en su momento en Money in the Bank y que fueron campeones, ¿no? De por lo menos del United States. Siempre generalmente son los que participan. El campeón intercontinental, el United States, tiende a participar en el Money in the Bank, ¿no? Cosa errónea, yo siempre lo dije esto, algo que me parece que no, porque vos ya tenés un campeonato, entonces deberías esperar a que vengan por vos por ese campeonato. Lo que bueno, para mí se disminuyen las posibilidades, ¿no? De crear historias también. Pero me asombró porque prácticamente ganó Andrade y esto es buenísimo. Por un lado. Por el otro es malo por Carmelo. Pobre Carmelo, es lo que estaba diciendo recién, está hundidísimo, están haciendo las cosas mal con Carmelo, prácticamente lo tienen ahí. No sé qué planea la WWE con Carmelo, me da pena porque es lo que digo, lo hicieron ganar la batalla entre Gigante, que de verdad se nota que no vale nada, y lo hacen ir con el Miz. ¿Para qué? Para que prácticamente, no voy a decirle llovee, pero le haga de saco de boxeo a Aleister Black, ¿no? Entonces, es grave, para mí es grave y bueno, no sé qué le parará, ya les digo, a Carmelo. Yo siento que capaz se le viene algún feudo con el Miz por desacuerdos que están teniendo y todo esto, pero más allá de eso, no sé, no lo veo. No lo veo por nada, no lo veo por nada. Así que bueno, sacando de lado, como les decía, todo esto del feudo que está teniendo, con el Miz y el feudo, ¿no? Todavía esta historia que le crearon, me parece un talentazo Carmelo y que bueno, crucemos los dedos para que sea campeón en algún futuro. Pero parece que ahora, bueno, tiene esta posibilidad y también esto, ¿no? Que esto te da la visibilidad, por lo menos, de decir, son todos talentos. Bueno, no hay mucho talento, hay personas raras, solo Sikoa va a estar, después lo tenemos también a LA Knight,
Hay gente que, bueno, no sé, a mí personalmente no me cierra y ya les digo que no entiendo muy bien qué planea la WWE. Pero bueno, bien por Andrade. Andrade que ahora es, al distinto de, o bueno, a diferencia de Karrion Kross, por lo menos él tiene relevancia, ¿no? Yo decía siempre esta comparativa que los dos aparecen en backstage, se meten a hablar con el Legado Fantasma, con algún mexicano, pero esta vez prácticamente hablan bueno, hablan en el ring, como sabe Andrade, y va a hablar de justamente su combate Money in the Bank. Así que bueno, felicitaciones Andrade. Después tenemos un mini careo entre LA Knight y Aleister Black. Todavía esto sí, esto sí puede llevar quizá un feudo entre los dos, quizá un feudo más de show semanal. Dudo que les den un combate en algún evento, porque si nos ponemos a pensar, queda Money in the Bank. Quizá, miren lo que me pongo a pensar, quizá le podrían dar un lugar después, porque esto sería después del Night of Champions, en Saturday Night Main Event, pero dudo mucho. Además LA Knight tiene pinta de que puede llegar a ser el próximo Money in the Bank, pero dudo mucho que les den un feudo en SummerSlam, así que ya les digo que para mí algo de show semanal es esto, como mucho. Después tenemos Cody, que bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de esto? Nada, aburridísimo. Apareció Cody, habló de su reinado, empezó a comentar a todos los que le ganó, después lo llamó a Jay, empezaron a shitear, después salió John Cena, bueno, prácticamente algo que no le interesa, bueno, personalmente no me interesa y la verdad me parece repetitivo y absurdo que el main event, porque creería, ¿no?, que el main event va a ser este. Si no es, la verdad nos hacen un favor enorme, porque debería ser el Money in the Bank, pero bueno, para mí tiene toda la pinta que lo van a hacer este combate pedorro. Y después, bueno, salió, bueno, Logan Paul, todo esto. Prácticamente John Cena les dice que son una copia de él. Los dos son una copia de él. Y en parte puede que tenga razón, ¿no? Porque prácticamente a John Cena lo quisieron mucho en aquel combate que tuvo contra JBL. Prácticamente fue el salvador para muchos de lo que era en ese momento SmackDown, la WWE, en manos de JBL. Que bueno, JBL sí se notó que en parte que era un campeón de transición, ¿no?, de WWE. Pero porque recordemos que bueno, en ese tiempo justamente fue un salvavidas, para crear a un rudo, porque no tenían justamente a un heel y querían crear a un rudo en SmackDown y bueno, lo tenían ahí a JBL. Así que prácticamente, bueno, eso. Y por el otro lado, porque si nos ponemos a pensar, quizá estaba guionizado, creo que muchas veces se habló de esa teoría, que estaba guionizado de que Brock Lesnar en algún momento llegara como campeón y John Cena lo destronara, perdón, como en aquel Backlash, pero viceversa, ¿no? Aquel Backlash que peleaban entre los dos por el campeonato de WWE, pero bueno, ganó Brock Lesnar y bueno. No me voy a meter mucho en esa, solamente decir que habló de esto John Cena, que son copias, y bueno, de Cody porque prácticamente es amado por los nenes, y bueno, Jay usó lo mismo, prácticamente eso, con la diferencia que es verdad lo que dice John Cena, que él nunca se tuvo que ir de WWE, y ellos sí, Jay no, Cody sí, y bueno, Jay prácticamente tiene por el apellido, prácticamente consiguió lo que consiguió, ¿no? Tardó, y yo siempre le digo que por un lado es merecido. ¿Qué decir? No se van a defender los títulos. Creo que eso es lo más grave para hablar de esto que están teniendo, este feudo. Bueno, Logan Paul apareció ahí, pero es gravísimo. Es gravísimo que estemos hablando de un evento próximo y que no se defienda el WWE Champions. Pónganse a pensar, ¿no?, de que tuvimos hace poco el combate de R-Truth, con R-Truth con John Cena, y no se defendió el campeonato. Gravísimo, porque ahora no se va a defender Money in the Bank, entonces tenemos que esperar a finales recién de junio en Night of Champions, si es que se defiende, que supondría que sí va a ser un combate entre John Cena contra Cody. Lo grave quizá de todo esto es, imagínense que gane Cody, ¿no?
Imagínense, gana Cody. ¿Qué nos deja? ¿En qué nos deja el turn heel o el cambio a rudo que tuvo John Cena? En la nada misma, porque tuvo combates malos, feudos malos, bueno, más allá de que tuvo esto con Randy Orton, pero prácticamente se vendía sola, el combate, porque por lo que ya traían en ellos en la historia. Entonces, todo mal para mí lo que hicieron con John Cena. En un futuro, ya les digo, me parece lo indicado hacer un video hablando de un poco quizá de la historia de John Cena. Quizá ir a ese lado rudo que tuvo John Cena y compararlo con este lado rudo que está teniendo ahora. Que uno también se da cuenta de lo que es. Esto creo que más allá de todo es importante recalcar en el mundo de la lucha libre, que es muy distinto, así como el face también quizá, ¿no? Pasa que el face es tanto por edades es igual. Piensen, Daniel Bryan tenía más de 30 años y era el baby face, ¿no? Y con el rudo pasa distinto, porque a veces tenemos al rudo de joven y un rudo de señor, ¿no? Prácticamente, y generalmente el rudo de señor el rudo adulto se le podría llamar. Esto lo diferencio yo, no estoy diciendo que esto en la lucha exista, nada, esto como veo yo, mi percepción de ver la etapa, por ejemplo, de John Cena, sobre todo rudo, de ver un rudo cuando era joven, que prácticamente hacía payasadas o hacía todo esto, que ultrajaba cosas o que rapeaba más para ese lado, donde como le digo, era un chico. Entonces es como que la mayoría, cuando pasa hasta hoy en día con Carmelo, ya le digo, pasa con muchos luchadores, que lo mira y sabe que es un rudo, pero un rudo joven. Ahora, cuando vemos un rudo o un heel viejo, vemos otro, porque nos pueden ya traer, como Ric Flair en su momento, nos puede traer esto de la experiencia, ¿no? Experiencia, o esto de un villano donde ya lo consiguió todo, o donde ya lo tuvo todo, o un villano, que pasa mucho esto también, un villano que pasó tanto en su tiempo face, que se vuelca rudo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco esto. Y bueno, como les digo, ¿no? Es una pena esto de que no se defiendan los campeonatos. Creo que es lo que más daña, sin duda, a la compañía. Y bueno, hablar, como les digo, de que el show me pareció que no estuvo tan mal. A ver, me parece malísimo la idea de cómo se está buqueando todo WWE, pero no me parece malo, por ejemplo, ver un combate, ya les digo, en el que sale victorioso Andrade, ¿no? Siento como que después de todo tiene sentido. Lo de Naomi también te da una sorpresa, entonces prácticamente tenés ahí dos buenos combates. No sé si tan bueno el de Naomi, pero bueno, tenés dos sorpresas. Yo creo que son sorpresas. Dos sorpresas de quienes salieron clasificados. Después lo tenés prácticamente como les decía recién, a Julia. Con ese careo de ir por el United States. Entonces me parece interesante y tenemos tres cosas interesantes para sacar este SmackDown. Después tenemos al Wyatt Six, que parece que ahora sí se decanta a ir por los campeonatos en pareja. Y ahora los tenemos un poquito más de tiempo comparado con la última vez, que fue el regreso, ¿no? Entonces tenés 4 puntos interesantes donde como les digo, es un mal show, pero te deja con algo por lo menos. Después el resto, bueno, son cosas malas, cosas defectuosas. Ya les digo, me pareció interesante lo de Chelsea Green. Entonces ese sería el quinto punto para mí, para este SmackDown, de lo que hace ella, ¿no? De que se reinventa y de esto de que ella por más que esté lastimada, muestra más cómo está lastimada, como para dar más pena, ¿no? Más que pena, como para vender más el personaje o la historia. Y eso está bueno, eso le agrega un picante, algo distinto, ¿no? Así que bueno, prácticamente eso. Ahora iba a hablar un poquito de lo que es el fútbol, pero no quería dejar pasar lo que pasó, esto un poco de este SmackDown. Así que bueno, con estos prácticamente últimos 20 minutos, creo que voy a empezar
hablando, o bueno, felicitando, sobre todo algo, tuvimos un suceso este fin de semana, algo interesante, donde nos estamos refiriendo al mundo del fútbol, en el que tuvimos nuevo campeón y por primera vez campeón bueno, a mí me gusta decirle Copa de Clausura porque la verdad parece una Copa de Clausura, pero vamos a darle los méritos porque ellos no tienen la culpa de lo que se está jugando, ningún equipo del fútbol argentino tiene la culpa de lo que se está jugando, lo mismo que los hinchas, ¿no? No tenemos la culpa de ver este horrible formato que tiene el fútbol. Así que prácticamente me estoy refiriendo al campeón, creo que uno de los campeones más esperados, ¿no? Por mucha gente, porque sobre todo es de la zona de Capital y hay mucha... Ah, no, me equivoco, porque ya no... Vicente López no pertenece. Bueno, no es que nunca perteneció en realidad. Pero bueno, de la zona norte, ahí va, zona norte tenemos a Platense campeón. Felicidades, este mini aplauso les doy a todo el pueblo del Calamar. Que bueno, se lo merecen, La verdad que ya lo venían de hace rato, yo diría, de hace rato venían mereciendo este título, más allá de que ellos estuvieron mucho tiempo también en la B. ¿Qué decir de Platense? Que bueno, vamos a hablar un poquito también rápido, ya les digo que tampoco hay mucho tiempo. Donde bueno, le ganó a Huracán que prácticamente también venía hace muchos años de no salir campeón. Personalmente desde aquel 2015 yo recuerdo que fue el único buen Huracán donde le dan la Supercopa a la Gallina. Y Platense, ante las injusticias del fútbol que estuvo teniendo, su trayecto, este trayecto que tuvo, donde bueno, le costó, pero porque también este Falcón Pérez los quiso cagar. Realmente este árbitro que deberían sacarle la licencia, no debería volver a dirigir un partido. Y bueno, prácticamente tuvimos un Platense sólido, donde le ganó a Racing, donde le ganó a la Gallina, donde le ganó a San Lorenzo. Entonces le ganó prácticamente siempre a los favoritos. Y ahora a Huracán. Y tienen razón los muchachos de Platense cuando dicen nos subestimaron, y eso es lo bueno, ¿no? Que muchas veces es lo que yo me río porque es una comparación absurda, pero en cuanto a fútbol se refiere, tiene sentido cuando, bueno, los jugadores argentinos salían y decían, sí, a Argentina siempre nos boquean, nos hablan, los franceses, los chilenos, los uruguayos, siempre todos, o los brasileños sobre todo, boquean algo, ¿no? Boquean algo y después, bueno, todo se termina mostrando en la cancha que ahí es donde hablan, ahí es donde habla el fútbol. Eso es lo más importante, por eso es que yo siempre tengo esta ideología de que te podrán decir lo que te podrán decir, pero vos mirás prácticamente los 90 minutos de fútbol y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No la vas a encontrar en que te venga algún ex de lo que sea y que te diga, no, mira, el fútbol se juega así, que esto, bueno, no, el resultado está ahí. Entonces, que te venga alguien y te diga, no, que el Barça, no, que el Inter, no, que no sé, que te diga que el Borussia o cómo jugaba tal equipo. Bueno, el resultado está ahí. Vos mirá el partido y te das cuenta eso. Que prácticamente uno va a decir, oye, pero sos resultadista. De eso se trata el fútbol prácticamente. De ganar el partido. Y si no lo ganás, prácticamente llevarlo a penales, ¿no? Pero de alguna manera ganar el partido. Porque si no ganás, no salís campeón. Entonces, es complicado cuando es un torneo de verdad, no el que se está haciendo ahora, que se jugó. Sí se puede dar ese lujo, entre comillas, de perder, porque tenés un margen donde decís, bueno, llegué a perder esta cantidad de partidos, ya después tengo que ganar todos. Por puntos ya va sacando una diferencia. Así que bueno, felicitar a Platense, felicitar creo que a la dupla técnica de Sergio Gómez y Fabio Orsi. Fabio Orsi, que es un tipazo, se nota, pobre. Falleció hace poco el padre y el tipo dio la cara igual por el equipo, fue a dirigir,
Qué enorme, qué enorme. Yo siempre le miro a la cara y para mí es Infantino, ¿no? Infantino 2 le digo yo. Así que enorme, enorme bueno, lo de este dúo técnico que está en el fútbol. Y qué decir, vamos a hablar un poquito del partido, un primer tiempo aburrido, aburrido porque bueno, se entiende que ninguno de los dos quería ir a buscar. La verdad que Huracán fracasó prácticamente, el Huracán sí podría haber dado en el primer tiempo. Y Platense que esperó el momento justo, esto es genial porque esto también habla de esperar el momento justo y meter el gol. ¿Quién fue? Bueno, ¿quién fue, no? ¿Quién fue el que le dio el gol? Le dio la máxima alegría bueno, a Platense. Y bueno, ni más ni menos que Guido Mainero a los 63 minutos. Había arrancado prácticamente no pasó ni 20 minutos de que arrancó el segundo tiempo y se fue gestando esto de Platense y Mainero aparece, mete el gol con esta, bueno, gran asistencia que le da Ignacio Vázquez, para los conocidos Nacho Vázquez, y bueno, qué decir, ¿no? Qué decir de Platense, de este equipo que tuvo. Hablar también que justamente se vinieron los cambios en ese tiempo, cambios bien pensados, por eso digo esto de la dupla técnica, donde bueno, sacaron a Augusto Lotti y entró Schor, y bueno, nada, Schor Schor que es viejo ya en el club. Y bueno, ahora voy a comentar también un poco esto. Después, bueno, a los 50. Todo esto, como les digo, cambios pensados para ya el segundo tiempo de esta dupla técnica y decir, bueno, vamos a sacar dos jugadores y meter otros dos jugadores que nos pueden aportar. Entonces, justamente esto como decía, en los 46, este cambio que se da que entra Schor por Lotti y después de Elizalde por Silva, ¿no? Estos jugadores que, bueno, Edgar Elizalde es el único uruguayo que está jugando en Platense y después el otro chico, Tomás Silva. Y esto condicionó, como les digo, al gol, ¿no? Gol que prácticamente dejó tumbado Huracán. No se encontraba Huracán en la cancha prácticamente. Y después para los últimos minutos es esto de decir hay que meter jugadores frescos, jugadores que puedan correr sobre todo y si no aportar en defensa. Y bueno, justamente vinieron los cambios de uno de ellos que fue el chico Taborda, que lo saca por Sapiola, que entra. Y bueno, qué decir de Vicente Taborda, que después ahí tiró un palito, que tiene mucha razón, que dijo, y bueno, lo cambiaron por Franco Sapiola, ¿no? Pero justamente gran nombre, el de Taborda, que dijo, la verdad que me hicieron, la verdad, lo hicieron pasar un mal momento en el club que estaba antes, no sabía en qué club iba a jugar, su futuro era incierto, y bueno, prácticamente llegó Platense y él mismo lo dijo, me salvó bueno, no sé si decir me salvó la carrera es mucho, pero él dijo, la verdad me salvó el año, me salvó del momento malo que estaba pasando en el club donde estuve jugando, ¿no? Que era Boca prácticamente, con la dirigencia nefasta que tiene. Y bueno, ahí habla justamente Taborda de esto, ¿no? Yo salgo campeón y el otro club, que la verdad está haciendo las cosas mal, bueno, así le está yendo, ¿no? A Boca por culpa de la dirigencia estúpida que está teniendo y fraudulenta. Y bueno, lo que votaron 44.000, para que vean lo importante que es cuando agarran y te dicen, no, pero somos nosotros tenemos la hinchada más grande. ¿Sabes por qué somos grandes? Porque tenemos, no importa, no importa eso. Acá lo que importa en el fútbol es lo que vas a ver en la cancha, no importa. Obviamente uno puede tener hinchas, lo que sea, pero lo que importa es lo que vos estás viendo en la cancha, porque eso te da la estrella, eso te da el campeonato, eso te hace ser el mejor. No la hinchada lo único que te puede ayudar es en arengar y darte ánimos, nada más que eso. Así que cuando vengan a decirte, no, que somos los más grandes porque tenemos la mejor hinchada, que esto, bueno, prácticamente vos estás viendo hinchada o estás viendo fútbol, porque son dos cosas distintas. Entonces, tampoco me quiero exaltar tanto. Pero bueno, eso. Teníamos el cambio y después también teníamos el cambio por las dudas, que entró Orsini, otro más. Se va el paraguayo Ronaldo Martínez, lo mismo, único paraguayo.
Y bueno, y Nicolás Orsini que nada, estuvo en Boca, sabe uno por qué, pero otro más que sale campeón, ex Boca, increíble, la verdad, increíble. Y el último, ahí también, bueno, con Orsini lo cambiaban, que es este chico Fernando Juárez que entra y se va Rodrigo Herrera. Ya les digo, cambios tácticos y muy pensados justamente por esto, por entrar jugadores más frescos para que, bueno, sostengan lo último que quedaba. Así que bueno, en estos últimos 10 minutos prácticamente, como le digo, es felicitar a la gente de Platense, hablar de también estos jugadores extranjeros, o extranjeros entre comillas, donde tenemos ahí a Maximiliano González, el único chileno del club, y bueno, que salió campeón con Platense. Y después también tenemos a Tobías Cerveras de Siria, aunque él, esto es dato curioso, él es convocado por la selección de Siria, por ende tiene la nacionalidad de Siria, creo que si me recuerdo por familia. Y después tenemos, bueno, a Juan Pablo Goycochea, que esto en un futuro podcast me gustaría hablarlo con mi gran amigo, porque es un ex Alianza. Yo no lo conoceré mucho, pero tengo visto de que él es el último, fue uno de los últimos campeones con Alianza, porque le dio ese último título en 2022, ¿no? Y que no sé si quizá el aliancista le tiene mucho aprecio, ¿no? A Juan Pablo Goycochea. Así que bueno, único peruano que ganó. Y es como le digo, después teníamos a los otros dos, de Edgar Izalde, como les comentaba antes, el único uruguayo, y Ronaldo Martínez, único paraguayo. Así que tenemos prácticamente 5 jugadores con nacionalidades distintas. Ya les digo que Cerveras lo convocara, entonces es más argentino que sirio, obviamente. Pero tenemos a estos otros 4 donde, bueno, la verdad uno se pone a pensar y dice, ¿qué cosa, no? Porque a vos te plantean la posibilidad de jugar en un equipo y te dicen Platense. Platense no tenía, son 120 años, esto para aclararlo también, son 120 años de historia que tiene Platense, donde muchos de estos años los jugó en primera y otras veces, como me tocó verlo a mí, lo vi en la B Metropolitana. Yo a Platense lo conozco prácticamente por la B Metro, como por los juegos de PES, aquellos parcheados con el argentino, que tenían los torneos argentinos, ya les digo, tenían la D, la C, la B Metro, el torneo federal B, torneo federal A, es increíble eso. Y justamente teníamos a Platense, por eso era conocido, o prácticamente por eso yo tengo muchos recuerdos de Platense, y por sintonizar, bueno, acá tiro el chivo, Teis Sport, y justamente que esté Platense jugando, ¿no? En un equipo que, ya les digo, no contaba con mucho presupuesto, estaba en la B Metropolitana. Creo que el gran beneficiado, y también hay que aplaudir la gran construcción que tuvo Platense estos últimos años, es justamente de todos estos 30 equipos que participan es Platense. Y ahí te das cuenta también, cuando muchos dicen, no, pero no se tendrían que jugar tantos equipos y todo esto, yo creo que no va tanto por cuánto se jueguen, va más que nada por el tema de cuánto prestigio o cómo armás la liga, ¿no? Y esto prácticamente que se jueguen partidos así de semifinales, partidos mata-mata, ya nos da esa pauta de que parece más una copa que una liga, ¿no? Entonces es esto, y no te enfrentás a todos. Pero es lo que pasa con Platense, ¿no? Los que no se enfrentaron a Platense van a decir, bueno, pero a mí no me ganó. Bueno, pero también te tienes que poner a pensar que prácticamente a los mejores, entre muchas comillas, que se tenían que enfrentar a Platense, les ganó. Así que es un título, y un título que para mí tiene mucho peso, y es un título de primera. Ya está, es un título de primera. Entonces, después de 120 años, Platense sale campeón. Mandarle un gran saludo. Esto obviamente no lo van a ver, pero o destacar como dato de color, que hay a los guachos, ¿no? A los guachos de Platense, esos que, como en cualquier club, ¿no? Esos del semillero prácticamente, esos que salieron de Platense, Made in Platense, ¿no? Y uno es, bueno, Juan Pablo Pigani, que tiene 23 años el chico.
Después tenemos a Santiago Postel, de 22 años. Ya les digo, son muy chicos. Después a Franco Minerva, de 19 años. Pónganse en el lugar de estos chicos, ¿no? Que 120 años de club y la cantidad de años que se jugaron copas, que se jugaron todo lo que se jugó, y ellos son los responsables o son parte del plantel responsable de que Platense salga campeón. Pueden disfrutar la alegría de que Platense salga campeón estando en el club, ¿no? Es enorme. Yo me pongo a pensar y digo, salir campeón en primera, como la gente de Arsenal en su momento, como la gente de Lanús en aquel 2007. Qué locura, ¿no? Qué locura. Igual, bueno, Lanús ya tenía esa Copa Conmebol ya vieja, pero qué locura salir campeón con tu club por primera vez, de todo, ¿no? De todo. Entonces, después tenemos a Franco Baldassarra. Este es más grande, tiene 26, pero lo mismo, es como decía. Y bueno, el semblante del equipo creo que es el jugador que yo más recuerdo, porque es como le digo, es un jugador que viene ya desde, él acarreó la B Nacional, que es Nacho Schor, ¿no? Ignacio Schor, de 24 años. ¿Qué decir? ¿Qué decir de este chico que dijo, ¿no? Nos quisieron cagar prácticamente el partido con la gallina, y todos los jugadores prácticamente tenían miedo o estaban con esa cosa de nos van a cagar y no vamos a poder ganar. Y para recuerdo va a quedar esa imagen mítica donde estaba el pelotudo de Falcón Pérez ahí, el ladrón de Falcón Pérez, tirando la monedita para ver quién salía. Y bueno, el jugador de Platense, que prácticamente es, bueno, Nacho Vázquez, que no lo mira ahí al maleducado no lo mira, y él sabía, y sus mismos compañeros dicen, para nosotros es una imagen, pero nosotros, o sea, Platense contra todos, dijo él. Y prácticamente es eso, va a quedar esa imagen va a quedar prácticamente, la AFA no queriendo que salga campeón Platense y queriendo darle otro título a la gallina, o otro pase a la gallina, para que prácticamente sea campeón, ¿no? Entonces habla también un poco de cómo a pesar de que pase el tiempo, siempre sale favorecida la gallina, ¿no? Siempre los árbitros, siempre le dan la boludita, como dice Messi, siempre le dan una jugadita, una de más, penales. Siempre recordemos desde aquel, bueno, recordar, ¿no? Desde aquel, yo a la Copa Sudamericana 2014 que gana la gallina, yo no tengo mucho para decir, como aquel torneo también final que gana en 2014 la gallina con Ramón Díaz. Yo mucho no tengo que decir de ese 2014. Ahora, después de lo de 2015, cómo los cagaron a los mexicanos de Tigres, que bueno, otro equipo de mierda más, ¿no? Y prácticamente por eso, miren esto, la CONCACAF se dio cuenta de lo que de cómo estaban perjudicando a sus equipos, y prácticamente cómo esta mafia que estaba teniendo la gallina con la Conmebol, que arrancaba en ese tiempo, y siguió todo, siguió, así como con la AFA, cómo avanzó todo, y cómo la Conmebol, siendo pilla, se dio cuenta y dijo, no, de acá no vamos a pertenecer a esto, no vamos a seguir esto. Así que bueno, en estos últimos 2 minutos, decirles que felicitar a Platense, tenemos un campeón más que seguro. Platense, y para mí ya en mis libros, está entre los 20 grandes del fútbol argentino. Basta de esas teorías falopas o esos comentarios de gente que piensa que por tener mucha hinchada, que por esto Platense no va a ser grande. Platense es grande, está entre los 20 grandes del fútbol argentino. Busquen equipos más grandes que Platense, no existen. La grandeza la consiguió Platense ayer. Se demostró ser el mejor de todo el principio de 2025 de Argentina. Ese fue Platense. Así que para los equipos como Unión, como Belgrano, como Instituto, que primero, después de tantos años que tienen jugando copas nacionales, copas de primera, todo lo que tienen, que primero se fijen eso y que ganen primero y hagan la campaña que hizo Platense, porque eso demuestra grandeza, y grandeza es lo que ahora va a hacer Platense participando en la Libertadores, porque le habilitaron el cupo prácticamente por salir campeón.
y va a participar por primera vez el año siguiente. Vamos a tener a Platense, así como tuvimos este año Central Córdoba y el anterior, no, en 2023 participando a Patronato. Bueno, así se va a dar Platense. Me duele Godoy Cruz, porque Godoy Cruz a mí es un equipo que me acompañó siempre, me acompañó, ¿no? Desde que yo veo fútbol siempre lo veo en primera, entonces yo siento que Godoy Cruz debería haber ganado, pero bueno, la vida no le da, entonces yo creo que lo voy a esperar a Godoy Cruz y creo que, esto personalmente, ¿no? Creo que voy a festejar también cuando Godoy Cruz salga campeón, festejar en el sentido de, che, se lo remerecen, no como si fuera el título de Boca, porque bueno, yo Boca lo amo. Así que bueno, este fue el Alón 19. Espero que les guste, que compartan. Bueno, esto siempre lo digo, queda como registro, como archivo para las futuras generaciones. Esto es lo que se sentía en este tiempo. El fútbol argentino muta, cambia y esto es lo que pasa. Y bueno, equipos que nunca habían salido campeón, salen campeón por hacer también muchos torneos. Pero campeones, estos son campeones, los que se la juegan. No los que dicen ser campeones y todavía no lo son, por tener solamente hinchada. Así que esto fue el Alón 19, Biker.